Hola a todos, espero que estén súper bien. Ya comenzó octubre y con eso comienza el maratón de Gothtober, el cual está organizado por Olivia Savannah de Olivia's Catastrophe, Tish de Little Wolf y Hannah de la Dead M. Voy a dejar sus canales en la descripción de abajo. Tienen varios desafíos para este maratón, pero se pueden juntar. Así que yo comencé a leer Lady Susan, The Watsons y Sanditon. Estos tres vienen en un solo libro y son de Jane Austen. Este lo voy a utilizar para el de leer un libro con una protagonista mujer. Catherine House, a novel, by Elizabeth Thomas, performed by Inés del Castillo. Y también empecé a escuchar Catherine House de Elizabeth Thomas, el cual voy a utilizar para el desafío de un personaje moralmente gris. Y también empecé a leer The Goldfinch de Dana Tartt, el cual voy a utilizar para Dark Academia. De hecho, estos dos últimos se pueden intercambiar. Creo que los dos tienen personajes moralmente grises y los dos son Dark Academia, así que entran en los dos desafíos. Y otro de los desafíos del maratón es ver ya sea una película o serie de vampiros. Últimamente he estado viendo muchos dramas coreanos y la última que vi fue Está bien no estar bien, que amé con todo mi ser. Y quiero seguir viendo dramas coreanos, así que voy a buscar alguno que sea de vampiros. Terminé de ver el programa que había encontrado para el desafío de ver algo de vampiros y ese fue Blood, es un drama coreano y este trata de un vampiro, no es como un vampiro tradicional, es una versión diferente de vampiro, pero también es un doctor, entonces básicamente es Carlisle de Twilight. Está bastante entretenida, la verdad ya al final se alarga un poquito porque tiene su conflicto romántico y también tiene todo lo que está pasando alrededor de la infección que los hace vampiros y cómo lo están usando las personas que quieren conseguir algo bueno a través de eso, pero por medios malignos. Y si tuviera que calificarlo, de 5 estrellas le daría 4, porque sí me enganchó lo suficiente como para no leer tanto y por eso mis lecturas no van tan bien para este maratón. En cuanto a los libros, hoy terminé de leer Lady Susan, que estoy leyendo en conjunto con Shannon de That's So Poe. Este no lo voy a considerar como un libro completo, ya que es parte de un libro que trae también The Watsons y Sanditon, otras dos obras cortas de Jane Austen. Así que, ¿de qué trata Lady Susan? Esta es una novela epistolar, está hecha a base de cartas, las cartas de varios personajes, tanto Lady Susan como su cuñada y algunos hombres pretendientes por ahí. Ella es una viuda que está buscando cómo remediar su situación, cómo balancear su vida después de esta viudez. Y también tiene una hija de 16 años. Pero su personaje es uno de los más egoístas que he leído, sobre todo de Jane Austen. Amé al personaje de Lady Susan, pero al mismo tiempo no es un personaje que agrade, pero no puedes evitar admirarla porque todo lo que hace en el libro es por su bien, por tratar de buscar lo mejor para ella sin importar a quién esté pisando en el camino, entre ellos a su hija. Y de hecho tenemos a un personaje que la ve tal cual como es, bueno, que es mucho menos ciega que el resto de los personajes, y de alguna forma ese personaje cae mal. No sé si sea porque tú estás a favor de Lady Susan, como que quieres que triunfe, pero aunque no lo está haciendo de la mejor forma, te llama la atención su tenacidad y se vuelve un personaje digno de seguir. Obviamente, como siempre, cuenta con el humor de Jane Austen, que es la cereza del pastel, y entró dentro de mi top 3 de libros de Jane Austen, así que le voy a dar 5 estrellas porque fue bastante corto, fácil de seguir. Me gustó que fuera a forma de cartas porque así puedes ver varias perspectivas y también las máscaras que se ponen a manera escrita hacia otras personas para manipularlas de cierta forma. Con mis otras dos lecturas, Catherine House y The Goldfinch, voy súper lento. Catherine House es audiolibro y no he tenido mucho tiempo de escuchar audiolibros. Y The Goldfinch es un tipo de lectura que me gusta saborear, entonces seguramente este me va a llevar más tiempo, más que nada porque quiero tomarme mi tiempo a leerlo, quiero disfrutarlo. Me encanta cómo escribe Dana Tartt y siento que es un tipo de lectura que tengo que tomar poco a poco y poder absorber cada una de sus palabras porque es brillante esta autora, me encanta. Y ahora sí ya terminé todas las obras que venían en el libro de Jane Austen.
The Watsons y Sanditon, que eran los que me faltaban. Sanditon, no Sanditon, como me le he pasado diciendo en todo el blog, porque por alguna razón mi mente agregó una I después de la T y no va ahí. No quiero hablar mucho de ellas porque están incompletas, pero The Watsons sigue a Emma Watson, quien fue criada por su tía, una persona adinerada y con más rango social, pero su tía se vuelve a casar, entonces la manda de regreso con sus padres biológicos, con sus padres y el resto de su familia, y entonces tenemos esta interacción nueva de cierta forma con su propia familia y en el nuevo entorno en el que se está moviendo y nuevas personas, y también la diferencia de crianza que tuvo y cómo repercute eso en su nueva vida. Me quedé con muchísimas ganas de seguir leyendo qué iba a pasar después, pero obviamente no pude hacerlo, pero sí existe un escrito en el que se decía qué es lo que planeaba Jane Austen hacer con el resto de la historia. En este se sintieron muchas cosas que pasan en sus otras obras, sobre todo en cuanto a los personajes, y como siempre hay una hermana favorita, una hermana en la que se confía más que en las otras. Creo que en todas sus obras existe alguien así. Y Sanditon es la obra que estuvo escribiendo cuando estuvo enferma y no pudo terminarla. Y esta se siente mucho más madura, pero al mismo tiempo no pierde ese humor irónico que siempre caracterizó todas sus obras. Lo que se sintió diferente fue que el lugar en el que se desarrolla Sanditon se siente como un personaje, ya que todo el desarrollo de la historia tiene que ver con los planes para este lugar. También me quedaron muchas ganas de seguir leyendo la historia, sobre todo porque se siente esa madurez de escritora. Y me da mucha curiosidad saber qué es lo que habría pasado si hubiera podido tener más tiempo para escribir, porque seguramente habría logrado obras increíbles. Ya de por sí todos sus trabajos son increíbles, y saber que tenía más tiempo de madurez como escritora para seguir desarrollando eso, es triste saber que no tuvo ese tiempo. Y al final le voy a dar 4.5 estrellas. Al fin terminé de escuchar Catherine House de Elizabeth Thomas, y este es el que estoy utilizando para el desafío de un personaje con moralidad gris. También es un libro de Dark Academia que se lleva a cabo en una escuela que es muy prestigiosa y se separa del resto de las escuelas por algún tema. Y el diferencial de esta escuela es que los estudiantes se quedan ahí por 3 años totalmente aislados del mundo exterior y de su pasado. Se tienen que desprender de todo lo material que tienen y todo lo que les recuerda a su pasado, y así enfocarse más en sus estudios y en la persona que se van a convertir estando en esta escuela. Pero cuando sucede una tragedia, nuestra protagonista se va a enterar de cosas más oscuras que están sucediendo de trasfondo. Es uno de esos libros especulativos, con muchas cosas que no están explicadas a fondo, y llega un punto en el que involucra algo de ciencia ficción, que personalmente fue mi parte favorita porque amo la ciencia ficción y era algo que no estaba esperando que apareciera en este libro. Así que eso me gustó, pero siento que fue un libro incompleto. Creo que nunca me atrapó ese misterio detrás de la tragedia, y cada vez tenía menos sentido, y la evolución del personaje principal siento que no se sintió orgánica. Al final siento que es un libro que voy a olvidar en 2 segundos, por eso tuve que prender la cámara ahorita para hablar de él antes de que se me olvidara. Y creo que está bien, pero no fue para mí, así que le voy a dar 2.5 estrellas, la mitad de la calificación. Honestamente, no me dejó ningún impacto. Y aquí voy a terminar el vlog de esta semana. Para The Goldfinch, no sé cuándo lo voy a terminar porque no voy ni a la mitad, pero estoy disfrutando bastante la lectura, así que me voy a tomar mi tiempo con este. Pero tal vez su reseña esté en el próximo video de este maratón. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.